Más allá del currículum, me considero una persona curiosa, observadora y bastante inquieta intelectualmente. Siempre he tenido interés por entender por qué ocurren las cosas, no solamente en la economía, sino en las empresas y sobre todo en las personas. Mi vida profesional ha sido muy diversa. He sido profesor, economista, investigador en una organización empresarial, cooperante internacional en ONUDI, AECID y Procopa, directivo de una multinacional, Telefónica S.A., responsable de desarrollo de negocios y consultor. Pero mirando hacia atrás, creo que en todas estas etapas he estado haciendo en el fondo lo mismo, intentando comprender una realidad compleja para después tomar mejores decisiones y contribuir a transformarla. También soy una persona marcada por haber salido de mi lugar de origen y haber vivido en distintos países. España, México, Honduras y Argentina me enseñaron que uno puede tener convicciones firmes y al mismo tiempo aprender a cuestionarlas. Crecer en el País Vasco me dejó una determinada manera de entender el trabajo, la responsabilidad y la palabra dada. Es una sociedad con una identidad muy fuerte, una importante tradición industrial y una cultura en la que el trabajo ha tenido históricamente un enorme valor. Yo crecí en Vitoria-Gasteiz, estudié Ciencias Económicas y Empresariales en Bilbao. Mi primera experiencia profesional importante fue precisamente estudiando la realidad económica de Álava, el desempleo, los salarios, el absentismo y la situación financiera de las empresas. Esto me permitió entender muy pronto algo que después confirmé durante toda mi carrera. La economía no ocurre en los libros, ocurre en las fábricas, en las empresas y en las familias, y en las decisiones que las personas toman todos los días. El País Vasco también me dio un profundo vínculo con la industria y con la economía real. Creo que esa perspectiva me acompañó después cuando trabajé en reconversión industrial, planificación estratégica, telecomunicaciones y finanzas. Si la memoria selectiva no me engaña, creo que me empujó una mezcla de curiosidad y oportunidad. Llega un momento en la vida en que a veces uno tiene que decidir entre permanecer en lo conocido o exponerse a lo desconocido. Y yo elegí lo segundo. Salir de España y venir a México significó mucho más que un cambio profesional. Fue descubrir otra cultura, otra escala de país, otros problemas y también enormes posibilidades. Lo más difícil de dejar atrás fueron naturalmente las raíces, la familia, los amigos, los lugares y esa sensación de pertenencia tan sumamente arraigada en el pueblo vasco. Pero con los años aprendí algo. Irse no significa necesariamente abandonar un lugar, sino que a veces significa ampliar el número de lugares a los que uno pertenece. Hoy mi vida no se puede explicar solamente desde España, ni solamente desde México. Soy en buena medida producto de todos los lugares en los que he vivido. Yo nací en 1955, por lo que no viví la guerra civil, pero sí crecí en una sociedad profundamente marcada por sus consecuencias y bajo la dictadura franquista. En el País Vasco, como en muchas partes de España, había historias familiares, silencios y heridas que permanecían presentes, aunque muchas veces no se hablaran abiertamente de ellas. A esto se añadía una cuestión particular, la identidad vasca, la lengua y las tensiones políticas que adquirieron posteriormente una enorme intensidad. Mi generación vivió una transformación extraordinaria. Pasamos de una dictadura a una democracia. El País Vasco recuperó parte de su sistema de autogobierno, de una España cerrada a una España integrada en Europa y de una sociedad mucho más tradicional a otra radicalmente diferente. Creo que haber vivido esta transformación me enseñó que las instituciones importan enormemente, que ninguna sociedad debe dar por sentada su estabilidad y que el progreso económico necesita también progreso político, social e institucional. Aquellos estudios me enseñaron muy pronto que las grandes cifras económicas tienen consecuencias profundamente humanas. Cuando estudias el desempleo, no estás estudiando solamente una tasa, estás estudiando personas que pierden ingresos, autonomía, expectativas y muchas veces confianza en el futuro. Cuando analizas salarios, estás viendo cómo una sociedad distribuye el valor que genera,
y cuando estudias la situación financiera de las empresas, estás analizando su capacidad de sobrevivir, invertir y mantener puestos de trabajo. El País Vasco de aquellos años atravesaba una transformación industrial muy importante. Los datos reflejaban las dificultades de una economía que tenía que adaptarse, pero también una sociedad con una extraordinaria capacidad industrial y empresarial. Aquella experiencia me dejó una convicción que todavía mantengo. La buena economía tiene que ser capaz de conectar la productividad de las empresas con las oportunidades reales de las personas. Los números describen una realidad, pero no necesariamente la explican. Uno puede saber que el desempleo es del 5%, que las ventas cayeron un 10% o que una empresa tiene determinada deuda. Pero el verdadero trabajo comienza después. ¿Por qué ocurrió? ¿Es coyuntural o estructural? ¿Qué comportamiento humano existe detrás? ¿Qué decisiones se tomaron? ¿Qué nos estamos dejando afuera? Mi formación me enseñó a respetar mucho los datos, pero mi experiencia profesional me enseñó también a desconfiar de las interpretaciones demasiado fáciles. Un número nunca habla completamente solo. Necesita contexto, comparación, historia y criterio. Y existe además otro riesgo: utilizar datos correctos para defender conclusiones equivocadas. Por eso, para mí, un buen economista no es quien maneja más cifras, sino quien sabe hacer las preguntas adecuadas a esas cifras. La economía tiene una base científica muy importante. Utiliza datos, modelos, estadística, econometría y formulación de hipótesis. Pero estudia algo extraordinariamente difícil: el comportamiento humano. Y las personas cambian sus decisiones según sus expectativas, sus miedos, la información disponible y lo que creen que harán los demás, el denominado efecto demostración. Por eso diría que la economía necesita rigor científico, pero también humildad interpretativa. El gran peligro aparece cuando confundimos la precisión matemática de un modelo con la certeza sobre el futuro. Los modelos son indispensables, pero la realidad simple es más compleja que el modelo. Lo primero que miro es la caja. Una empresa puede presentar beneficios contables y, sin embargo, tener graves problemas de liquidez. Después observaría el flujo operativo, la evolución del capital trabajo, el nivel de vencimiento de la deuda, la capacidad de pago de intereses y, sobre todo, si existe una divergencia persistente entre resultados contables y generación real de efectivo. Pero también existen indicadores no estrictamente financieros: pérdida de clientes relevantes, deterioro de márgenes, rotación del equipo directivo, proveedores que endurecen sus condiciones y una dirección que comienza a explicar todos los problemas como factores externos. Muchas crisis empresariales aparecen en los números antes de hacerse evidentes, pero también aparecen antes en los comportamientos. La insolvencia financiera suele ser el último capítulo visible de problemas que comenzaron mucho antes. Vería en primer lugar un país con un enorme potencial demográfico y productivo, pero también con una dualidad muy profunda. Por un lado, existen sectores altamente competitivos, integrados en cadenas globales y con tecnología avanzada. Por otro, persisten elevados niveles de informalidad, baja productividad y empleos con escasas posibilidades de desarrollo. Para mí, el problema central no es solamente crear empleo, sino crear empleo productivo, formal y capaz de generar aprendizaje. México tiene una oportunidad histórica por su cercanía a Estados Unidos, su base industrial, el nearshoring y su talento humano. Pero aprovecharla exige infraestructura, energía, seguridad jurídica, educación y formación técnica. La gran pregunta no es cuántos empleos se crean, sino qué productividad, qué aprendizaje y qué futuro generan esos empleos. La cooperación internacional funciona bien cuando ayuda a construir capacidades locales. Funciona mal cuando sustituye esas capacidades. Mi experiencia me enseñó que no basta con transferir dinero,
ni conllevar expertos. Hay que comprender la realidad institucional, económica y cultural del país. En Honduras trabajé en un programa que combinaba asistencia técnica, créditos y garantías. Esta experiencia fue muy valiosa porque mostraba que el desarrollo requiere diferentes instrumentos coordinados: conocimiento, financiación, instituciones y ejecución. La cooperación verdaderamente exitosa debería esperar hacerse menos necesaria con el tiempo. Si un programa genera dependencia permanente, probablemente no ha cumplido su objetivo fundamental. Creo que la inteligencia artificial va a ser una tecnología transversal, comparable por su alcance, aunque no necesariamente por su naturaleza, con otras grandes transformaciones tecnológicas, con una diferencia: la velocidad. La inteligencia artificial, la automatización y el análisis masivo de datos no son tecnologías aisladas, forman parte de un mismo ecosistema. La inteligencia artificial necesita datos para aprender. La automatización ejecuta decisiones con rapidez y precisión, y el análisis de datos convierte enormes volúmenes de información en conocimiento útil. En economía permitirá analizar enormes cantidades de información y mejorar previsiones y decisiones. En finanzas transformará el análisis de riesgos, la detección de anomalías y muchos procesos operativos. En la industria tendrá un impacto enorme en diseño, mantenimiento, calidad, logística y automatización. Creo que durante los próximos 10 años veremos una transformación mucho más profunda de la que hemos vivido en las últimas 3 décadas. Cambiarán las fábricas, las oficinas, los servicios financieros, la medicina, la logística, la educación y prácticamente todos los sectores económicos. Pero el verdadero cambio no será simplemente sustituir personas por máquinas, será cambiar la forma en que personas y máquinas trabajan conjuntamente. También existen riesgos: concentración de poder, desplazamiento de determinadas tareas, sesgos y decisiones automatizadas difíciles de explicar. La pregunta importante no es si la inteligencia artificial sustituirá empleos. La pregunta es qué tareas sustituirá, qué nuevas capacidades exigirá y cómo distribuiremos los enormes aumentos de productividad que pueden generar. Creo que México se encuentra ante una oportunidad histórica. Pocas veces un país ha reunido tantas ventajas al mismo tiempo: una ubicación geográfica privilegiada, un tratado comercial con el mayor mercado del mundo, una sólida base manufacturera, una población joven y una tendencia global hacia la localización de cadenas productivas. El fenómeno del nearshoring no es simplemente una moda, responde a cambios estructurales en la economía mundial. Las empresas buscan reducir riesgos, acercar proveedores y diversificar sus cadenas de suministro. Pero existe un riesgo muy importante: podemos limitarnos a fabricar más de lo mismo o podemos utilizar esta oportunidad para dar un salto tecnológico. La diferencia es enorme. No basta con atraer inversión extranjera, hay que conseguir que esta inversión genere proveedores nacionales más competitivos, empresas mexicanas más innovadoras, mayor investigación, mejores universidades, más patentes y trabajadores cada vez más cualificados. Ese es el verdadero desarrollo industrial. Centroamérica enfrenta retos diferentes. Sus economías tienen menos escala, recursos más limitados e infraestructuras menos desarrolladas. Sin embargo, puede especializarse en determinados sectores y aprovechar su cercanía tanto con México como con Norteamérica. En ambos casos, la clave será el capital humano. La mayor ventaja competitiva del futuro no será el bajo coste de la mano de obra, será la capacidad para aprender continuamente. Yo aquí es donde creo que todavía existe un desafío importante. No basta con comprar robots o instalar sistemas de inteligencia artificial. Hace más de 40 años, cuando trabajaba en la Organización de Empresarios Vascos, ya comprobábamos que adquirir tecnología era relativamente sencillo. Lo verdaderamente difícil era
cambiar la cultura de las organizaciones. Eso sigue siendo cierto. La tecnología puede comprarse, la capacidad para innovar debe construirse. Por eso creo que la prioridad no debe ser únicamente atraer inversión, debería ser desarrollar talento, porque las fábricas pueden trasladarse, las personas preparadas generan desarrollo durante generaciones. La diferencia esencial no está únicamente en cuánto produce un país, sino en cuánto conocimiento controla, cuánto valor retiene y qué capacidades es capaz de seguir desarrollando. La verdadera modernización no consiste en comprar máquinas nuevas, consiste en desarrollar nuevas capacidades. Estoy seguro de la alta conciencia de todos los actores que intervienen en el desarrollo económico y social de los países y regiones económicas ante los retos que enfrentan. España me dio una visión europea e industrial. México me enseñó la dimensión de un país enorme, complejo y lleno de contrastes. Honduras me permitió conocer de cerca los retos del desarrollo y la cooperación. Argentina me mostró una sociedad con un extraordinario capital humano, pero también cómo la inestabilidad macroeconómica puede condicionar durante décadas las decisiones de empresas y personas. Vivir en distintos países me enseñó a desconfiar de las recetas universales. Las buenas ideas importan, pero las instituciones, la cultura, la historia y la capacidad de ejecución importan tanto como ellas. Estudiar te permite descubrir algo nuevo. Estudiar aumenta el conocimiento. Enseñar te obliga a descubrir si realmente lo has entendido. Enseñar aumenta la comprensión. La economía es la ciencia que estudia cómo las personas, empresas y gobiernos administran recursos escasos para satisfacer sus necesidades ilimitadas. Analiza cómo se toman decisiones sobre qué producir, cómo distribuirlo y qué consumir, buscando el uso más eficiente de los recursos disponibles. Dicho esto, quizás sea que casi todas las decisiones tienen un coste, aunque ese coste no siempre aparezca inmediatamente o en dinero, lo que llamamos el coste de oportunidad. La economía, en esencia, trata de decisiones bajo restricciones. Los recursos son limitados y elegir algo significa casi siempre renunciar a otra cosa. También cuesta entender que no existen soluciones económicas completamente gratuitas. Toda política tiene beneficios, costes, ganadores, perdedores y efectos no previstos. Para mí, aprender economía significa aprender a preguntar quién paga, cuánto paga, qué alternativas estamos sacrificando y qué consecuencias no estamos viendo. Hoy tenemos acceso a más datos que nunca, pero eso no garantiza una mejor comprensión. La economía comienza cuando aprendemos a pensar en consecuencias, no solamente en intenciones. México tiene una combinación de ventajas difícil de encontrar: geografía, escala, acceso al mercado norteamericano, base industrial, recursos y una población con enorme capacidad de trabajo y de adaptación. Lo que le falta aprovechar plenamente es la posibilidad de transformar esas ventajas en mayor productividad y mayor valor añadido. México no debería conformarse con ensamblar, debe diseñar, desarrollar tecnologías, crear propiedad intelectual y construir empresas globales. ¿Qué desperdicia? Talento. Demasiadas personas capaces no reciben la educación, las oportunidades o el entorno necesario para desarrollar todo su potencial. El recurso más costoso que un país puede despreciar no es el petróleo, ni el capital, ni una oportunidad comercial, es el talento de su gente. Me preocupa especialmente la combinación de corto plazo y polarización. Muchos de los grandes problemas económicos necesitan décadas: educación, productividad, infraestructura, cambio tecnológico, transición energética. Sin embargo, las decisiones políticas y empresariales se toman frecuentemente con horizontes mucho más cortos. También me preocupa que confundamos cada vez más una opinión firme con una opinión informada. En México, el desarrollo es convertir sus enormes ventajas en productividad, innovación y mejores oportunidades.
Se necesita que México, una de las 12 mayores economías del mundo, tenga una distribución de la riqueza que genera más equitativa. En el mundo me preocupa la fragmentación económica y geopolítica y la pérdida de confianza en las instituciones. Una sociedad puede soportar muchas dificultades si mantiene confianza en su futuro. Lo peligroso comienza cuando deja de creer que el esfuerzo tendrá recompensa. Les diría 3 cosas. Aprender a pensar con números, aprender a entender a las personas y no confundan seguridad con conocimiento. Que estudien los fundamentos, que sepan leer un balance, comprender un flujo de caja y analizar datos, pero que estudien también historia y comportamiento humano y sobre todo que mantengan curiosidad y humildad. En economía y finanzas las personas más peligrosas no son las que no saben, son las que están absolutamente seguras de saber. Como alguien que intentó entender antes de juzgar, que compartió lo que sabía y que nunca dejó de aprender. O como diría un buen amigo, ahora que ya no puedo irme, tengo que admitir que aquel cabrón me caía bien y siento haberle perdido. Cuando era joven, creía que una buena carrera consistía en ocupar mejores puestos cada vez. Hoy pienso algo distinto. Una buena carrera consiste en haber aprendido de muchas personas, haber ayudado a otras y poder mirar hacia atrás sin arrepentirte de las decisiones importantes. Los cargos terminan, las empresas cambian. Lo único que realmente permanece son las personas que conociste y el impacto que dejaste en ellas. He tenido la fortuna de vivir varias revoluciones tecnológicas. Vi llegar la informática a las empresas, después Internet, luego la telefonía móvil y ahora la inteligencia artificial. Todas cambiaron la manera de trabajar, pero nunca ninguna cambió una realidad fundamental. Las sociedades que más progresan no son las que simplemente incorporan tecnología, sino las que invierten en educación, fortalecen sus instituciones y desarrollan personas capaces de adaptarse al cambio. La verdadera revolución siempre ha sido el talento humano.